Un saludo a todos y cada uno de ustedes y bienvenidos a otro programa más de Dosis de Fe. Mi nombre es el Pastor Jesús Vega y espero en Dios que esto sea de bendición para ti, y esto sea una dosis de fe para tu vida, para que puedas seguir hacia adelante y aumente tu fe de una manera especial. Te quiero invitar a que me sigas en cada una de las redes sociales. Estamos en Instagram, mucho contenido ahí en Instagram ahí para ti. Pastor_Vega 7, Pastor_Vega 7, como aparece aquí en la parte de abajo. De igual forma en Facebook, ahí tenemos que trabajar un poquito, pero estamos en proceso. Pastor Vega, ahí en Facebook nos puedes conseguir. Y de igual forma en YouTube, PR Jesús Vega Rosario. PR Jesús Vega Rosario, donde encontrarás videos cortos, videos largos, encontrarás predicaciones, vas a encontrar conversaciones, el primer episodio, la primera season, más bien dicho, mejor, de Dosis de Fe, entre tantas cosas que puedes encontrar allí. Así que de igual forma, ¿verdad?, te invitamos a que nos sigas allí en YouTube, PR Jesús Vega Rosario. Y esperamos que, ¿verdad?, todo ese contenido, todo lo que está allí pueda ser de bendición y lo puedas compartir con las personas. Y te invitamos a que compartas este episodio de Dosis de Fe, porque confiamos en Dios que va a ser de bendición para tu vida. En este momento, como ven, no estoy solo. Estoy con un invitado sumamente especial para mí, una persona que conozco hace varios años. Vamos a tener una conversación súper buena en este momento. Y es el pastor Shaquille O'Neal Aponte. ¿Y cuál es tu otro apellido? Hiraldo, dímelo, papi. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga un montón. Y nada, quiero que sepan que Shaquille, estudiamos en academia, no es la misma, pero al mismo tiempo, tenemos la misma edad. Universidad, entramos y salimos juntos. Y gracias a Dios aún, ¿verdad?, estamos ejerciendo el ministerio. Él está allá en Mayagüez, ya dentro de él estaré preguntando. Pero esperamos en Dios que pueda ser de bendición. Y gracias, Shaquille, ¿verdad?, por sacarle tu tiempo y compartir con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estamos bien, papito, estamos bien. Gracias por la invitación. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Aquellos que no están viendo, pues tuvimos que viajar, ¿verdad?, a un punto medio. Exacto. Punto medio, ¿verdad? Así que un privilegio que la Asociación del Sur nos haya abierto las puertas para llevar esta grabación a cabo. Así que agradecemos a las personas que hicieron las gestiones, ¿verdad?, para darnos la oportunidad de estar aquí y llevar esta conversación a cabo. Eso es así. Estamos ready. ¿Tú estás ready? Estamos ready, qué bueno, ¿verdad? Y me uno las palabras de Shaquille, agradecidos de verdad que sí, para que todo pudiese darse a cabo. Oye, Shaquille, actualmente sé que trabajas para la Asociación del Oeste, no eres pastor en Mayagüez, yo sé que pronto podrás ampliar sobre eso. ¿Pero tú eres de Mayagüez, tú eres del oeste, o de dónde tú eres? Pues la realidad es que no, el oeste me ha adoptado, realmente el amor me alcanzó. ¡Oh! El amor me alcanzó, así que estamos bien contentos con lo que el Señor ha hecho, todas las puertas que Dios ha abierto, que tal vez vamos a abundar de eso ya mismo. Claro que sí. Pero soy original del pueblo de Canóvanas, allá en el este, conocido como el verdadero pueblo de los indios, así que no es Mayagüez, los verdaderos indios, sino que es Canóvanas. Okay. Para esos fiebrues del baloncesto, que busquen info para que vean ahí cuántos campeonatos ganó el equipo de Canóvanas ahí con los indios, también conocido como cómicamente, ¿verdad?, como el pueblo del chupacabra. Pues porque la gente recuerda, ¿verdad?, lo que hizo su ex alcalde, ¿verdad?, que pues falleció hace poco. Así que somos un pueblo bastante querido y que está tomando auge, ¿verdad?, porque tiene su hipódromo, el único hipódromo en todo Puerto Rico. Tiene la casa del primer gobernador electo por el país. Wow. Y tiene también los Aules, los Bells Aules. Eso te iba a decir. Que también está ahí con Golden Coral, que le encanta tanta gente. Claro. Los Gocal y todo eso. Pero en ese pueblo, a pesar de todas esas cosas seculares que yo pude mencionar, podía salir algo bueno. Pues Dios escogió a este siervo inútil para poder hacer grandes cosas. Ok, excelente. No sabía que había un equipo de baloncesto allí.
Hace O sea, muchos antes. años, hace muchos años y ganaron como 3 campeonatos. Diantre. Así que ganar uno nada más está complicado. Ganar 3. Sí, Wow, que eran no buenos, sabía. eran buenos. Qué chévere, qué chévere. Entonces, eres de Canóvanas, eres hijo único, te criaste con tu abuela, tu papá, tu mamá. ¿Cómo fue eso? Pues la realidad es que tengo un hermano mayor. Ok. Cuando la gente nos ve piensa que el mayor soy yo. De verdad. Husky, grande, Ajá. barbudo, poquito que me sale. Pero tengo un hermano 5 años mayor, Ok. Sabdiel, él toca piano, Dios le dio ese don. Una persona completamente introvertida, pero toca su piano para la gloria de Dios, está casado y ahí tengo, no hace mucho, ya va a cumplir 1 año prontamente. Ya. Tengo a mi primera sobrina, Wow. así que Samara se llama, una combinación del nombre de mi hermano y su Ok. esposa. Y tengo a mi papá y tengo a mi mamá, tengo Ok. el privilegio de tenerlos. Están casados, son adventistas, toda mi familia son adventistas, Ok. así que no sé si iba a seguir con esa pregunta, pero crecí en Son un más. hogar adventista, Sí, tuve sí. la oportunidad de crecer en un hogar adventista, específicamente en la iglesia adventista de Torrecilla Alta. De siempre, o sea, desde que tú tienes uso de razón, estás ahí. Desde tengo uso de razón, recuerdo cuando dormía en la falda de mi abuela. Wow. Y habían predicadores. Para ese entonces tú sabes que todos los niños cantan bien, así que me ponían a cantar al frente. Sí, te entiendo. Este, Pasé por eso. y fue ahí donde a los 6 años en esa iglesia, siendo tengo que usarla, Jesús. siendo un aventurero, aquellos que nos están viendo, llegué con esa gorra, realmente no se me veía bien, así que la dejamos ahí, pero sirvió para algo. Teniendo 6 años, tuve la oportunidad de tener mi primera predicación. Wow. Mi primera predicación. Aún recuerdo de qué trataba, porque justamente hablaba de los recuerdos. Recuerdo, valga la redundancia, que justamente antes del día de predicar, me dio una enfermedad conocida aquí en Puerto Rico como la monga, así que yo estaba tumbado, pero tomé la decisión, le dije a mis papás que como quiera iba a predicar, iba a presentar la palabra de Dios, así que eso fue lo que hicimos. Uh-huh. Y desde ahí pues estamos predicando hasta el sol de hoy. Desde tus 6 años. Desde los 6 años. Wow. Y qué privilegio, ¿verdad? Yo también tuve la oportunidad, brother, de criarme con mis papás. Tengo muchos amigos, compañeros que conozco, ¿verdad? Que por alguna razón u otra pues no se pudieron criar con sus 2 papás, ¿verdad? Tal vez se separaron, ¿verdad? Muchas cosas que suceden. Ahora de adulto uno entiende mucho más las cosas y admira a esas parejas, ¿verdad? Que como nuestros padres que llevan muchos años a pesar de 20 cosas que pasan. Pero la realidad es que es un privilegio, brother. Y tú me podías entender cuando lo digo, ¿verdad? Porque tuviste la oportunidad de criarte con ellos. Yo de grande ahora es que entiendo y digo, wow, mano, qué privilegio. Yo de nene no lo veía, para mí era normal, pero habían otros pasando muchos otros problemas y dificultades en sus hogares. Y por lo menos, ¿verdad? Tuve la oportunidad de tenerlos juntitos ahí a mis papás, al igual que tú, que eso es un gran privilegio. La diferencia de ti, yo no estuve desde niño en la iglesia, o sea, no nací, pero sí desde niño, porque desde los 7 años por ahí entré a la iglesia. ¿Está cerca? So, es prácticamente como si hubiera nacido, porque no es como que tuve una vida y de repente llegué, sino que tuve la oportunidad de ir con mis padres de pequeño. Recuerdo dormirme, portarme mal, las pelas que cogí con mis Me dejaba hermanos. los bancos de la iglesia. Sí. Bueno, mi mamá me daba pelas, así que me sacaba para afuera. A mí también, para el baño. Eso era, vamos para el baño. Que te lo quiero. Y entonces tuve esas experiencias también. Y qué interesante, o sea, pero tú te acuerdas de tu primera predicación y recuerdas que lo que hablaste y todo. Y, o sea, no todo, pero, No, naturalmente. pero sí es lo que giraba en torno al tema, ¿verdad? Que eran los recuerdos. Teniendo 6 años, era un aventurero, Okay. pero al haber un conquistador. Era parte de los clubes de conquistadores, era como el cachorro. Entiendo, sí, sí. Porque mis papás
eran directores del Club de Conquistadores desde los 13 y 14 años. Sí, entiendo. Entonces, eso, como decimos, lo heredamos en la sangre. Claro. Y siempre ellos han estado envueltos en los clubes uniformados. Uh-huh. Así que, sin duda, mientras mis papás eran parte del staff y mi hermano era conquistador, pues yo tenía que asistir a los conquistadores, pero también era aventurero, que era lo que estaba de acuerdo a mi edad. Entiendo. Entiendo que es chévere. Para aquellos que nos ven en live y no saben que estamos hablando de aventureros y conquistadores, ¿verdad? Son unos clubes de uniformados que tenemos dentro de nuestra iglesia que ayudan al desarrollo de los niños, ¿verdad? No tan solo en el ámbito espiritual como iglesia, sino que los ayuda a desarrollarse en muchas otras áreas. Aprenden primeros auxilios, aprenden a hacer fogatas, nudos, supervivencia, entre otras cosas. Yo tuve la oportunidad de participar en Conquistadores porque entré, ¿verdad?, más tardecito a la iglesia y tuve la oportunidad de entrar allí. Y casi siempre las personas que están en Conquistadores, aventureros, hay otros que se llaman cadetes, ¿verdad? Que son más grandes. Oye, son personas fieles, brother, ¿sabes? Y siempre tienen buenos recuerdos de lo que es, ¿verdad? Esa parte son cruciales y son sumamente buenos. Si tienes duda, me escribe que te contestamos por allí. Pero interesantemente, entonces te criaste en Canóvana, eres el chiquito de la casa, o eres el consentido. Bueno, el bebé de la casa. El bebé en edad, eres más grande que yo. Me alcanzó, pero el bebé de la casa. Qué chévere. Mano, realmente, tanto mi papá como mi mamá nos trataron a mi hermano y a mí por igual. Tú sabes, muy bien. Siempre, pues uno es el bebé de la casa. Claro, sí. Pero los hermanos mayores son listos. Tú eres el hermano mayor. Los hermanos mayores son listos. A veces pasaban cosas y los 20 los pagaba yo. Pero también los hermanos mayores abrimos camino para que ustedes puedan hacer otras cosas. Eso es verdad. Pero no, realmente tengo una familia preciosa. Soy feliz y agradecido a Dios por la familia que me permite tener. Aunque me toca viajar, ¿verdad? A cada cierto momento por estar en el oeste de Puerto Rico, tener que viajar al este. Uh-huh. Pero lo hago con gusto porque Dios es mi mayor bendición. Amén. Pero luego tengo una familia que hoy tal vez muchas personas nos están escuchando que no la tienen. Uh-huh. Entonces yo valoro mucho a mi familia. Hay que aprovecharla. Yo digo eso, yo cuando hablo con todo el mundo siempre lo digo y trato de compartir siempre con mis padres la mayor veces del tiempo, ¿verdad? Y no dejo que nada vaya por encima de eso. Porque yo, ¿verdad? Cuando uno pierde un ser querido, yo he perdido 2 seres queridos a este momento, ¿verdad? Mis 2 abuelitos. Uno dice, diacho, hubiera querido hacer esto, lo otro, y te quedas con las ganas. Y entonces uno va madurando y uno dice, espérate, hay que aprovechar lo más posible que cuando la persona llegue a su momento, si Cristo no ha venido antes, ¿verdad? Uno puede decir, disfruté, fui un buen hijo, ¿verdad? Y la pasé súper bien, y yo estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido. Quiero hablar un poquito, nos vamos a ir a dirigir hacia una dirección. Quiero que me conteste una pregunta primero, y es, ¿tu llamado al ministerio va ligado con lo que vamos a estar hablando de la situación en específica de tu vida? ¿O podemos hablar un poquito de tu llamado y después vamos a lo que íbamos? Como tú quieras, no. ¿Va ligado? No está. No, pero podemos hablar de tu llamado. Sí, pues quisiera, ¿verdad?, que las personas que están allí pues sepan un poco de tu llamado resumida, ¿verdad? En manera resumida. Y de igual forma, dentro de tu llamado, pues nos brinden la oportunidad de saber dónde tú has trabajado, ¿verdad? Para conocerte un poquito, ¿te parece bien? Claro que sí. Porque quiero que esto pase, familia, porque yo conozco a Shaquille desde la escuela y yo me acuerdo, esto es grabado, así que esto se puede editar si tú quieres. Yo me acuerdo que cuando participábamos en los torneos de baloncesto, Shaquille, que ahora lo conozco y sé por qué él no participó, tenía unos problemas, ¿verdad? Que vamos a hablar de eso, físicos, que él no pudo participar. Y me acuerdo, familia, que yo creo que era mejor que él jugara, que yo creo que estuviese porque ese hombre tenía la escuela activa, corriendo por todos lados, todo el mundo ahí, y era el alma, de verdad, era el alma de la escuela. Yo me acuerdo de eso siempre, en otros días, mano, este hombre encendía allí todo el mundo, toda la escuela en contra de nosotros visitándolos allá en los deportes. Y cómo es que has cambiado tanto, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios te llamó a ti? Mira, si tú quieres, después pasar fotos. Dale. Que las puedes poner. Sí, las van a verlas aquí. Pues tuvimos la oportunidad de estudiar en la Academia Adventista de Río Grande.
de Río Grande, ¿verdad? Claro. Así que ahí son los leones, los Exacto. Lions. Así que ahí nos pintábamos de leones, hacíamos de mascotas, corriendo por todos lados de la cancha, ¿verdad? Me acuerdo. Motivando a los estudiantes y al personal. Vamos a hablar de mi llamado. Yo quiero poder compartir esto, no necesariamente todo el mundo lo sabe, desde el momento en que yo pienso que comenzó esa formación, ¿verdad? La mayor parte de nosotros hemos pasado la mayor cantidad de horas dentro de una escuela, Mi formación comienza en elemental, estudiando en una escuela bautista, en el pueblo de Canóvana. Ahí estudié desde prekinder hasta sexto. Luego tuve la formación de una escuela pentecostal, estudiando desde séptimo hasta noveno. Wow, no sabía. Y fue luego cuando entonces mi escuela superior pasó a una formación adventista, de décimo a grado 12. Esto provocó en mí una visión mucho más amplia de lo que es el ministerio, lo que son distintas denominaciones, lo que es la libertad religiosa, etcétera. Pero yendo ahora específicamente al llamado que Dios tuvo conmigo, mira, Jesús, desde elemental yo tenía buenas notas. Okay. Pues vamos a decir así, Dios me dio un privilegio, no lo digo de forma orgullosa, sino es una realidad. Soy una esponja. Soy una esponja. Entonces, yo leo, yo escucho, etcétera, y aprendo mucho. No suelo embotellar. Entonces, me recuerdo demasiado de las cosas. Interesante que el primer sermón que yo diera lo recuerdo. Todo encaja. Pero tengo esa capacidad. Claro. Esa capacidad. Que inclusive yendo por esa línea, cuando estaba en Los Aventureros, todavía recuerdo que Gilles Molina era la directora del Ministerio Infantil. Imagínate, 6 años, campamento de aventureros. No sé ni el año ya, pero todavía me acuerdo del título de ese campamento, que era Soldaditos de Jesús. Wow. Y todavía recuerdo hasta el versículo que me pusieron a memorizar, que era Lucas 2:52. Y Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Diantre. Así que realmente es un privilegio que Dios me ha dado. O sea, sí. Durante ese trayecto, yo quería hacer muchas cosas en la vida. Imagínate, tenía buenas notas, teniendo capacidad. Tiene ese privilegio. Que quise ser astronauta. DH. Hasta que recuerdo cuando era nene que vi unas noticias de una nave espacial que explotó y todo eso. Se acabó. Quise ser pediatra. Wow. Quise ser abogado. Quise ser hasta basurero, quería yo ser, trabajando con el municipio, porque tenía un tío que trabajaba ahí y todo eso me inspiraba. Tenía la capacidad para hacer estudiar lo que fuera. Pero no es hasta que llego a grado superior que a última instancia lo que yo quería hacer era biólogo marino. DH. Mucha gente no sabe eso. Yo no lo sabía. Pero lo que yo quería hacer era biólogo marino, porque mi animal preferido es la orca. Como la de Free Willy. Ajá. Bueno, que ahí en sí, ese es mi animal preferido. Entiendo. Es mi sueño cuando vaya al cielo, Dios sabrá si darme uno. Wow. Pero Qué curioso. ese era mi sueño. Y yo quería ser entrenador de orca. Eso es lo que yo quería dedicarme. Por eso quería estudiar biología marina. Entiendo. Sí, para formarte, para ir a eso. Pero Dios tenía otros planes. Claro. Dios tenía otros planes. Entonces, ¿cómo ocurrió? Tanta vuelta para llegar a esto, pues. ¿Cómo ocurrió? Fue en grado 11. Fue en grado 11 cuando tenía de maestra a quien hoy es directora de la academia de la primaria. Tenía de maestra de Biblia a Filomeno. A Filomeno, quien un día decidió hacer en su salón una dinámica. Pero voy a dejar esa historia ahí. Vamos a adelantarme, porque es que brinqué parte de la historia. Se me olvidó. Cuando yo llegué a grado 11, la orientadora de la escuela decidió dar unos exámenes que sí, exacto, donde aparecen cuánta profesión hay. Y tú la llenas de acuerdo a tus gustos, de acuerdo a lo que te gusta, ¿verdad? O las capacidades que tú puedes
tener. Yo llené esa prueba. Esa es la prueba de intereses vocacionales, se llama. Perfecto. Así que al fin y al cabo te dice como que, tú eres bueno haciendo esto, lo otro, realmente. Pues la cosa es que yo decidí hacer esa prueba, ¿verdad? Y yo llené todo de acuerdo a mis gustos. Cuando terminé de llenar, interesantemente, la profesión que salió era clero. Y yo, clero. Yo ese entonces ni sabía que era un clero. ¡Qué rayo! Así que ahí tuve que buscar información, ¿verdad? Y pues de acuerdo al concepto que nosotros podemos entender, ¿verdad? Es un pastor. Un pastor. Y decía, no puede ser. Entonces, yo sentía algo que no puedo describir. Punto, no lo puedo describir, ¿verdad? Solo yo lo sentí. Así que yo sentía como que, espérate, Señor, eso es lo que tú quieres. Y yo sea pastor. Lo compartí con mi maestra de Biblia, Filomeno. Cuando lo compartí con ella, ahora sí, regreso a la historia. Okay. Un día ella decide hacer esta dinámica en el salón, donde ponen unas canastas, distintos versículos. Pero ¿qué pasa? Esos versículos no habían sido escogidos por ella, sino que cada estudiante iba a abrir las Biblias que tenían debajo del pupitre y iban a escoger un versículo al azar, el que ellos quisieran. Lo iban a escribir en un papelito y lo iban a depositar en esa canasta. Okay. Luego ella iba a menearlo y entonces iba a pasar esa canasta estudiante por estudiante para tomar un versículo. Sí, que ella no manipuló los versículos como para... Sí, que no fuéramos a pensar nosotros que fueron ustedes mismos los estudiantes. Exacto, al azar. Y teníamos que tomar ese versículo como que Dios nos estaba hablando. Okay. Era la palabra de Dios, exacto. Así que todo el mundo fue tomando, yo fui casi de lo último. Así que menos todavía. Sí, que sobrado uno dice, sí. Y yo recuerdo que cuando abrí el versículo, hablaba algo de Moisés. Yo no entendía nada de lo que estaba diciendo ahí. Nada. Y yo públicamente, frente a todos los estudiantes, le pregunté a Filo, ¿qué quiere decir ese versículo? Y Filo me dijo a mí, Shaquille, lo único que puedo decirte es que Dios te está llamando. Wow. Cuando ella me dijo eso, yo me convencí. Y yo dije, ok, Dios me está llamando y voy a estudiar para ser pastor. Pero no todo es color de rosa. Así que comenzaron muchas luchas para yo no poder serlo. En mi casa se formó un caos porque imagínate, con tan buen promedio, claro, tú puedes ser un doctor, tú puedes ser... hay aspiraciones desde pequeño gigante. Tú puedes ser un abogado, tú puedes ser un ingeniero. Claro. Los pastores se mueren de hambre. Ajá, sí. Todas esas son expresiones, claro, ¿verdad? Que surgieron en un momento. Y la realidad es que sin duda Dios no nos ha dejado solos. Así que en Puerto Rico nosotros tenemos para estudiar Antilles en Mayagüez, la Universidad Adventista en Mayagüez. ¿Qué pasa? Que cuando yo se lo planteé a mis papás, yo soy el bebé de la casa, claro. Así que mis papás no querían soltar el cordón umbilical. Yes. Y para Mayagüez no va. Sí, para beneficio de aquellos, ¿verdad?, que nos ven, Mayagüez queda como de Canóvana como a 2 horas y algo, ¿verdad? 2 horas y media más o menos. 2 horas y media. Es decir que el estudiar en Mayagüez representaba que tenías que ir a vivir a Mayagüez. Eso es así. No hay break, o sea, no se puede viajar, tienes que ir a vivir a Mayagüez. Eso es así, sin duda. Así que, ¿Y para ese entonces tu hermano estaba en la casa con tus papás o no? Sí, todavía. Okay. Todavía estaba por ahí dando candela. Pero tú eres el chiquito. Ese se puede ir, pero tú eres el chiquito. Pero yo soy el bebé, ¿cómo voy a irme? ¿Entiendes? Wow. Entonces, para ese tiempo, la universidad había abierto una extensión en San Juan. Okay. Así que allí fuimos a estudiar. Comenzamos estudiando ahí. Y cuando yo cuento esta historia, yo le digo a la gente que yo era el único anormal, ¿verdad? Porque no era normal. Ajá. Así que tú estás dentro de eso, porque ahí estudiamos juntos, sí. empezamos ahí. Sí.
que mientras sus otros compañeros que se habían graduado, mientras mis otros compañeros se habían graduado conmigo, estudiaban o trabajaban por las mañanas y después las tardes estaban free, estaban libres, yo era el único anormal que me estaba yendo por las mañanas libres y por las tardes de 3 de la tarde a 11, 12 de la noche llegando a mi casa luego de estudiar clases de 3 horas una vez a la semana. Estaba complicado. Yo tuve la oportunidad, ¿verdad? Y ya empezamos juntos y era bien complicado eso. Dificilísimo. Uno salía bien muerto. Pero un día, que yo no sé si tú sabes esta historia, pero un día yo salí bien frustrado de allí. Y de mi casa a la extensión, o de la extensión a mi casa, son como 35 minutos más o menos. Y yo salí de ahí frustrado, llorando. Y empecé a pelear con Dios en todo el camino. Así estilo Jacob. Empecé a pelear con Dios, buscando una bendición. Wow. Empecé a pelear con Dios y recuerdo que llegué a mi casa, estaba peleando con Dios diciéndole: Señor, yo no quiero estar aquí, yo quiero irme a Mayagüez, pero yo quiero saber qué es lo que tú quieres. Y yo llegué a mi casa, recuerdo que entré a mi cuarto llorando y le digo a Dios: Señor, yo voy a abrir la Biblia, y cuando yo la abrí, abrió un texto interesante, porque yo le dije a Dios: Señor, yo voy a abrir la Biblia, y cuando yo la abra, yo quiero que tú me digas, el versículo que yo lea, yo quiero que tú me digas si sí, si no, o si en esencia tú me quieres aquí o en Mayagüez. Eso fue lo que yo le puse a Dios. Wow. Así que, ¿cuántos versículos dirán la palabra así? ¿Cuántos dirán no? ¿Cuántos dirán Mayagüez? Exacto. No. O sea, complicado. Estaba difícil. Sí. Estaba difícil. Pero recuerdo que cuando abrí la Biblia, abrió en el libro de Primera de Reyes. Y no decía ni un sí. No dice ni un sí, ni un no. Pero lo que sí tiene es esencia. El versículo termina diciendo la siguiente pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Wow. Cuando yo leí esto, yo empecé a llorar más todavía. Y empecé a hablar con Dios y le dije: Señor, si eres tú el que me estás hablando, si eres tú tienes que hacer algo para yo poder llegar a Mayagüez. El vehículo está, los recursos económicos están. Tú tienes que hacer algo. ¿Sabes lo que pasó? A las 2 semanas anunciaron que iban a cerrar la extensión en San Juan. Así llegué yo a Mayagüez. Wow. Sí, que Dios tenía todo planificado. Fue Dios el que dirigió todo. Y recuerdo, ¿verdad? Porque yo formé parte de ese grupo que comenzamos en San Juan. Y recuerdo cuando lo dijeron. Mi experiencia fue un poco diferente porque yo realmente no quería ir a Mayagüez, ¿verdad? Tenemos esa disyuntiva, esa diferencia, pero como que ahora nos zumbamos para allá, ¿verdad? Porque era el llamado de Dios y donde Dios llama, pues ahí estamos. Pero qué interesante ver cómo Dios, ¿verdad? Ha guiado todo hasta ese momento. Entonces, estudiaste tu bachillerato. Eso es así. En el año 2013 llegamos a Mayagüez. 13 fue, sí. Y terminamos nuestro bachillerato en la universidad. Muchas historias grandiosas en la universidad. Allí crecimos mucho. Allí tuvimos la oportunidad de trabajar en distintas cosas. Tuve la oportunidad de dar viajes misioneros. Estuve tanto en Guatemala, El Salvador, Cuba, en San Tomás. Tuve la oportunidad de estar como colportor, no solo como requisito de la clase, sino fuera de clase. Tuve la oportunidad de tomar la iniciativa y estar dentro del programa de colportaje. No sé si tú quieres seguir hablando de eso. No, o sea, quiero saber cuando terminaste de estudiar, o sea, ¿dónde has tenido la oportunidad de laborar como pastor ya? Sí. O sea, ¿cuál fue tu primer distrito? Y cómo fue esa experiencia, como que wow, algo que tú llevas desde grado 11, Dios te llamó, te dirigió el bachillerato, porque si bien es cierto, para aquellas personas que no saben, nosotros comenzamos a estudiar teología sin saber si vamos a ser empleados, o sea, estamos literalmente estudiando por fe, una profesión que no sabemos si tendremos la oportunidad de ejercer.
¿Cómo es esa primera experiencia tuya en ese distrito? Pero como Dios nos llamó, Dios es el que nos emplea. Exactamente. Así que tuve la oportunidad de que las puertas me las abriera la Asociación Adventista del Oeste. Okay. En el año 2016. Diciembre de 2016, mientras aún era estudiante, tuve la oportunidad de comenzar como obrero bíblico. Obrero bíblico en el pueblo de Moca. Moca. Comencé ahí siendo obrero bíblico de 2 iglesias, aunque me especialicé más en una, el Palmar y Moca Pueblo. Luego de eso, pues me gradué y no había distrito libre aún. Así que tuvieron ¿verdad? Se me fue la palabra. Tuve yo el privilegio de poder ser empleado como aspirante al ministerio, pero no tan fácil como las personas piensan. Porque muchas personas, o tal vez muchos compañeros que se graduaron conmigo, dirían, ¡diache, lo emplearon de pastor rápido! O sea, en papeles yo era aspirante al ministerio, pero tenía, viviendo en Mayagüez para ese entonces, tenía que estar 3 días ayudando a la iglesia de las Piñas en San Germán, con función de obrero bíblico, y tenía que viajar otros 3 días a la semana en función de obrero bíblico también, aunque mi contrato decía aspirante al ministerio. Tenía que ir otros 3 días al pueblo de Aguada como obrero bíblico, ayudando en 3 iglesias. Pero todas esas caras. Es que hablando de tiempo, o sea, tú no estabas cerca de ninguno de los 2 pueblos. O sea, tienes que viajar par. No era tan fácil como muchas personas piensan. Adicional a que ser un obrero bíblico, para aquellas personas que no saben, es dedicarte a dar estudios bíblicos. Es decir, tú no vas a ir a un lugar, parquear tu auto y estás allí 4, 10 horas, 8, lo que tú quieras. Es que tú estás en constante movimiento. No, y más aún, en el pueblo de San Germán no había estudio bíblico. Yo tenía que buscar estudio bíblico. En el pueblo de Aguada sí. De Aguada sí, pero también me tocaba predicar y ayudar en los cultos. Sí. Tú sabes que era... Sí, que como uno dice, cajes del oficio, ¿sabes? Eso dicen como que esto, pero realmente pues uno también dentro de su naturaleza de servicio, podríamos decir, ¿verdad? Uno quiere dar más y ayuda. Pero como dice una persona que conozco, yo me gradué sabiendo mucha teología, pero la teología no gana almas sin amor. Así que yo tuve que comenzar a recibir distintas experiencias y a través de todas esas experiencias cada vez acrecentar mi amor hacia Dios, porque Él siempre me ha amado igual. Amén. Pero tuve que acrecentarlo y darme cuenta que realmente estamos aquí por Dios. Aquí por Dios. Así que Él me llamó, Él es el que ha capacitado, Él es el que nos ha guiado, Él es el que nos ha puesto en los lugares oportunos donde debemos estar. Eso es así. Y por eso estamos aquí hoy. Eso es así. Este es un lugar oportuno. Claro. Después de eso, Jesús, tuve el privilegio de verdad, de ese mal rato, como pueden pensar muchas personas, o ese gran sacrificio que se llevaba a cabo, tuve el privilegio de que me asignaran pastor de la iglesia de la Asociación del Oeste. Donde entonces pasé a ser pastor de la iglesia Manantial de Vida, que está ubicada en la asociación, la iglesia de Mayagüez 5, que está en el pueblo, pero no era tan fácil como mucha gente pensaba. Tenía la iglesia de la asociación, decían muchas personas, tenía también la del pueblo, pero también tenía el Limón, que el que sabe de Mayagüez sabe que ese es el último barrio de Mayagüez, en colindancia allá con las Marías. O sea, estamos hablando de más arriba de la iglesia de Bellavista. más capellán de la academia de la asociación, desde prekinder hasta 4º año. Demasiado. Eso es demasiado. Así que ahí estuvimos, ahí estuvimos. Pero ese fue mi primer distrito, ya estando como aspirante al ministerio, solo entre comillas. ¿Por qué? Porque Dios me dio la oportunidad, y yo siempre lo expreso así, Dios me dio la oportunidad de estar de pastores. Yo tenía sobre 5 o 6 pastores retirados en mi iglesia. Sí, que eso fue crecimiento full. Así que todas estas personas me formaron
Y todavía seguimos aprendiendo y cada vez vamos a aprender más. Pero estas personas en su momento dado cogieron este ternerito que se había graduado y que se creía que se comía el mundo porque sabía mucho de Biblia, pero necesitaba mucha práctica. Entonces estas personas son los que me formaron a enseñarme a hacer un plan de trabajo, a qué debo visitar, a qué debo estar con el necesitado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Dios utilizó todas esas personas, comenzando desde el pastor José Alberto. Y yo tenía a José Alberto ahí, comenzando con el pastor Marcelino Peña, con el pastor Lora, que por cierto estuvo trabajando acá en el sur. Tenía el pastor Abraham Hidalgo, que ese es mi pastor consejero. Tenía el pastor Víctor Valles. Tenía el pastor José Medina. Así que estaba rodeado de pastores. De muchos pastores. Pero es interesante que todos estos pastores, aunque tenían mucha más experiencia que yo, sin duda, no me echaron hacia un lado, sino que siempre respetaron que yo era el pastor de la iglesia en propiedad. Sin embargo, ellos aprovecharon esa oportunidad para formarme. Qué bueno. Y hoy, luego de ese trayecto, hoy tengo la oportunidad de ser pastor de otro distrito, en el pueblo de Aguadilla, donde tengo 3 iglesias. Tengo la iglesia Vista Verde, tengo la iglesia de Guerrero, que estamos ahí en construcción, y tengo la iglesia de Mantillas, en Isabela. Así que vivo en Moca, pero estamos entre Aguadilla e Isabela. Ahí estamos gozando. Y te pregunto, ¿tú eres un hombre casado? ¿Tú eres un hombre soltero? Te pregunto, ¿verdad? ¿Cómo está ese estatus? ¿Dios ha sido bueno en esa área o todavía? Bueno, ahorita dije que el amor me alcanzó. Por eso quiero retomar. Esa es la pregunta de los 20 chavitos. Todo el mundo siempre me pregunta, ¿cuándo te vas a casar? Pero estamos con calma, bueno. Estamos felizmente enamorados. Qué bueno. Tengo una persona que realmente me ayuda en el ministerio, me da el apoyo 100%. Qué bueno. Ella canta. Interesantemente mi nombre es Shaquille y el de ella es Shakira. Así que Dios te tiene. Oye, esta entrevista nos ha dado a entender a nosotros que desde nene, bueno, dice la Biblia que desde antes que naciéramos Dios, ¿verdad?, sabía todo. Pero Dios te tenía todo cuadrado, bro. Eso es así. Dios es el que cierra, abre. Eso es así. Así que Y entonces estás allí, ¿cuánto tiempo llevas en el ministerio? Desde el 16 me dijiste, diciembre. Desde diciembre de 2016 estamos en el ministerio y actualmente pues estamos estudiando nuestra maestría. Excelente. Ya pasamos ya el 50% de la maestría. Gloria a Dios. Así que esperamos ya el próximo año poder graduarnos. Qué bueno. y poder entonces ya tener oficialmente una maestría en artes, en teología bíblica pastoral. Para luego entonces continuar con el doctorado, si así Dios lo permite. Amén. Wow, cómo Dios te ha guiado, Shaquille, desde los 6 años, desde tu primera predicación que recuerdas, que valga la redundancia, se llamaba Recuerdos, ¿verdad? Cómo Dios te ha guiado todo tu proceso hasta hoy en día lo que eres, y confiamos en Dios que vamos a seguir, ¿verdad?, creciendo en el ministerio, y tú seguirás creciendo y seguirás, ¿verdad?, adquiriendo muchas otras cosas. Pero tú dijiste algo que quiero enfatizar un poco y quisiera hablar un poquito sobre eso, y ahí es donde vamos a adentrarnos en ese otro aspecto de la historia, que dijiste que no todo ha sido color de rosa. Dentro de todo lo bonito que se ha escuchado de tu ministerio, a pesar de los sacrificios, ¿hay algo fuera del ministerio, que yo sé que sí, pero queremos compartirlo con las personas, que ha marcado tu vida? Algo que no fue fácil, que nos pudieses compartir con nosotros. Claro que sí, sin duda. Muchos años hacia atrás. Muchos años hacia atrás, ¿verdad? Vamos rewind otra vez. Muchos años hacia atrás, cuando yo estaba en segundo grado, yo tomé la decisión, siendo niño al fin, porque así como digo una cosa, digo la otra. Yo tenía muy buenas notas. Pero yo no podía quedarme callado en los salones. Claro. Entonces, todo mi problema era en conducta.
Oh, no que entiendo. era malcriado ni nada de eso, pero yo siempre estaba intranquilo Ajá, y siempre tenía algo que opinar claro. y siempre tenía algo que hablar con alguien. Ujú. Entonces, los maestros se quejaban de eso, decían a mi papá, él tiene buenas notas, nos pasa los exámenes, pero no se calla. Pero es por eso, que sabes tanto y quieres saber tanto que sigue por ahí para abajo. Pues la cosa es que en segundo grado tomé la decisión de imitar un anuncio de televisión de un hombre conocido en ese tiempo como el rockero loco. Ok. No estoy dando promoción ni ese anuncio ni nada Claro. por el estilo. Ujú. El anuncio era de Coca-Cola. Ok. Digo eso porque si tú quieres editar esto lo edita, pero es que los otros días una miembro de la iglesia Ajá. me iba a traer un cheque, ¿verdad? Ok. Para pagar algo. Y la cosa es que estaba su mamá, que es Ok. miembro de la iglesia. Entonces, cuando yo me bajé para saludarle, ella estaba muerta de la risa. Y yo digo, ¿pero qué pasó? Ajá. Y entonces ella me cuenta y dice, no, es que mami, cuando vio que tú te bajaste, que era contigo que yo me iba a encontrar, cogí una lata de Coca-Cola que había en el carro y la viró y dice, para que el pastor no vea que esto es Coca-Cola. O sea, como quiera se sabe que es Coca-Cola. Ella viró la lata nada más. Y no se iba a dar cuenta, el pastor no sabe. No, la cosa es que el rockero loco se tira contra la máquina de refresco en ese anuncio. Y salía una lata de Coca-Cola. Ese era el anuncio. ¿Qué pasa? Que yo decidí imitar este anuncio contra la puerta del salón. De que iba a salir una Coca-Cola. No, me tiré contra la puerta del salón. Wow. ¿Qué pasa? Que cuando me tiré contra la puerta del salón, mi pie cayó de lado y mi pierna derecha. Mi pie de lado y mi pierna derecha. ¿Qué provocó eso? Pues obviamente provocó una fractura. Wow. Todos mis compañeros de salón estaban riéndose pensando que yo estaba bromeando como siempre, pero realmente era algo serio. Wow. Algo serio. Dolor insoportable, me imagino. Así que desde ese momento yo empecé a recibir yesos. Wow. Yo he recibido más de 30 yesos en toda mi vida. Wow. Yo empecé a recibir yesos porque a causa de la fractura yo jugaba baloncesto y el pie se me viraba. Iba a salir a caminar con mis papás y el pie se me viraba. Y no importa lo que yo fuera a hacer, el pie no estaba sólido. Así que siempre estaba con el pie lastimado. No hasta que llego a quinto grado, o sea, 3 años después, cuando decidimos cambiar de ortopeda, y el ortopeda que me ve dice, hay que operarlo. Así que, recuerda, yo era un nene, mis papás me están guiando en todo esto, yo no sabía lo que era una operación. Así que él dice, hay que operarlo. Así que pautó la fecha de la operación, todavía recuerdo, para el 6 de agosto. 6 de agosto, ¿por qué? Porque el 5 de agosto yo cumplía años. Ah, entiendo. Así que no podía ser un 5 de agosto porque yo no iba a pasar mi cumpleaños No, claro. en una sala de... Si tus papás querían que disfrutaras también. Eso es así, en una sala de operaciones. Así que, ¿qué fue lo que hicimos? Pues el 5 de agosto decidimos irnos a correr Fort Track. Mi hermano y yo teníamos Fort Track. Okay. Y nos íbamos al monte a correr Fort Track. Como decimos en Puerto Rico, Fiebru. Sí. Nosotros teníamos nuestros cascos, nuestros equipos, hasta nuestras botas. Wow. O sea, éramos... heavy. Exacto, estábamos heavy. Entonces la cosa es que mi hermano y yo decidimos cuadrar. Decidimos competir, ¿verdad? Correr. Así que cuando estábamos corriendo, obviamente mi hermano es mayor, así que mi hermano tenía un Ford Tram mucho más potente que el mío. Decidimos cuadrar y él iba al frente. La cosa es que mi hermano se cruzó en el camino. Yo intenté pegar freno y cuando yo frené, el Ford Tram mío lo que hizo fue resbalar. Así que yo choqué la parte posterior del Ford Tram de mi hermano y caí con mi Ford Tram al revés. Salí volado con todo y Ford Tram y el Ford Tram al revés. Y yo recuerdo que empecé a llorar. Mi hermano me ayudó a enderezar el Ford Tram y yo estaba llorando y con todo y el equipo que yo tenía, mi casco se rajó. Para que entiendas el clase de accidente que tuvimos. Wow. Mi casco se rajó. Y el que ha tenido oportunidad de ponerse un casco de Ford Tram o de motora sabe que son cascos sólidos. Y mi casco se rajó.
Inclusive, aunque yo tenía manga larga con mi ropa de Fortran, o sea, ropa de verdad, de correr Fortran, cuando me alzan mi manga, yo tenía todo esto pelado. Fue bien fuerte. La cosa es que al siguiente día me tocaba la operación. Y había perdido yo ese ya. Agolpeado. Pero cuando llego allí, que el ortopeda me ve, que ve ese brazo, y dice, muchacho, lléveselo para la casa. que hasta que él no se sane, no se puede operar. Una bacteria ahí después, algo así. Así que ahí tuve el proceso de curación del brazo. Wow. Para entonces, en una fecha posterior, pues llevar a cabo la operación. Wow. Llega el día de operación. Yo no sabía lo que me iban a hacer. Lo que había ocurrido es que todos tenemos encima del pie una llave, un hueso que se conoce como la llave. ¿Qué pasa? Que ese hueso es el que provoca que uno pueda hacer este movimiento con el pie. Hacer este movimiento. Yo no podía hacerlo a causa de la fractura. Eso provocaba que yo caminara como los pingüinos, digo yo. O sea, así. En vez de caminar así. Así que la operación consistió en lo siguiente. Yo no sabía hasta... Obviamente que claro. La operación consistió en abrir nuevamente ese arco que había calcificado con el otro hueso cuando se fracturó. Calcificó mal. Así que abrir ese arco, sacarme un hueso de la cadera para entonces crear el arco en el pie. Y dentro de sala de operación, el ortopeda se dio cuenta que tenía los tendones dañados también. Así que en la parte posterior de mi pierna, pues también decidieron operarme. Wow. Fue el arco y los tendones en esa operación. Y la cadera. Porque y la cadera que me sacaron el hueso de la cadera. Así que mi papá es contratista. Mi papá no sabe papa de estos hospitales. Pero mi mamá es enfermera. Así que mi mamá estaba ahí 100% conmigo. Claro. El ortopeda me dio de alta antes de 24 horas del hospital. Antes de 24 horas. Así que yo llegué a mi casa, comencé el proceso de sanación. Y un día, a hacer la historia corta, me levanté emocionado porque mientras mis papás estaban durmiendo, yo pude levantarme por fin de la cama y ponerme en pie y tomar mis muletas y pude caminar con mis muletas. Yo no podía hacer eso. ¿Qué edad tenían? 6... Ya estaba entre 9 y 10 años. 9 y 10 años, ok. 10 años. ¿Qué pasa? Que empecé a caminar con mis muletas y yo levanté a mi papá emocionado. Claro. Y yo, papi, mami, miren. Y yo súper emocionado. Así que mis papás se levantaron también bien contentos. Me imagino. Y entonces decidieron ese día, pues vamos a salir. Vamos a ir a comprarte mantecado. Wow. Así que decidimos ir, por cierto, a los outlets. Ok. A comprar mantecado allí en Baskin Robbins. Así que para ese entonces, los outlets, cuando tú entrabas, tenían unas mesas pegadas a la puerta de entrada. Para que yo no caminara tanto, no esforzara tanto, a pesar de que podía caminar en muleta, mis padres decidieron, pues vamos a sentarte cerca de una de esas mesas. La primera no podía ser, que había una dama. La segunda fue donde estaba vacío y ahí me senté. Se sentó mi mamá al frente. Mi papá se fue con mi hermano a comprar el mantecado. Pero cuando yo me voy a sentar, yo le digo a mami, oye mami, yo como que me senté en un lugar mojado. Y cuando me toco así, que levanto mi mano, estaba chorreando sangre. Cuando miro al piso, todo el piso estaba lleno de sangre. La señora que estaba al lado comenzó a vomitar. O sea, que yo parecía que habían asesinado a alguien allí. Así que mi mamá, como enfermera, comenzó a atenderme. Claro. Pero no te creas que me fui de allí sin comerme el mantecado. Me comí el mantecado. Pero obviamente llegaron allí para limpiar el piso. Mi mamá me comenzó a atender. ¿Pero de dónde botaba? ¿De la cadera? Pero con calma. Sí, ahí estoy aquí. Es un bache aquí de sangre. Ni te creas que nos fuimos al hospital.
Mi mamá es enfermera. Okay. Así que mi mamá tomó la decisión de regresarnos a la casa. Okay. Y no fue hasta el otro día que fui al hospital. Cuando fuimos al hospital, ningún ortopeda me quería atender porque podía llevar a cabo una demanda. Así que tenía que atenderme el ortopeda que llevó a cabo la operación. Wow. El ortopeda que llevó a cabo esta operación no apareció hasta 3 días después. 3 días después. O sea, 3 días después de que tú tuviste lo de la sangre. Eso quiere decir que estuviste 4 días. 4 días, exactamente. Wow. 4 días. ¿Y qué pasó? Entonces, lo único que hacían allí, a lo que el ortopeda llegaba y todo eso, era que con gasas, pues me apretaban la herida, de la cadera, que era donde yo había botado toda esa sangre. Todos los días apretando esa herida. Cuando llegó el ortopeda no hizo algo diferente. Todos los días apretando esa herida. Hasta que un día el ortopeda dice: vamos a adentrarte nuevamente a sala de operación. Así que ese día no comí, ¿verdad? Fue en ayuna. Y me adentraron nuevamente a sala de operación. Luego de eso, salí muy bien, para la gloria de Dios. Pero la pregunta es: ¿pero qué pasó? Estoy en esa. No te pregunto para qué, no da tu tiempo, pero estoy loco de preguntarte. ¿Pero qué pasó? Pues lo que pasó fue que yo adquirí una bacteria. Y esta bacteria tenía 2 opciones, según explicó el ortopeda. O me comía todos mis huesos por un mal practice que se hizo, porque no me pusieron drenaje cuando me hicieron la operación a cabo. O se comía todos mis huesos, o salía expulsada hacia afuera, como salió. Si no hubiese salido expulsada hacia afuera, hoy tú y yo no tuviéramos esta conversación. Exacto. Pero para la gloria de Dios, esta bacteria, aunque fue doloroso en su momento, salió expulsada hacia afuera. Gloria a Dios. Wow. Sí, que si no, esa sangre se podría ir adentro también y te cogía los huesos y todo. Eso es así. Wow. Eso es así. Por eso, cuando nosotros hablamos del Dios de sanidad, yo sí puedo hablar de Dios de sanidad. Porque es un Dios que literalmente sanó mi vida, sanó mi cuerpo. Entonces, cuando hablamos del Dios que hace cosas imposibles, yo sí puedo hablar de ese Dios. Porque yo lo viví en mi vida, valga la redundancia, donde yo pude haber muerto, pero Dios tomó la decisión de que ese yo lo reclamo como mío. Gloria. Ese yo quiero que tenga un ministerio, yo quiero que él sea pastor, yo quiero que aún con sus incapacidades físicas él pueda llevar el evangelio. Tú sabes que yo juego baloncesto. O sea, sí. Y todo el mundo sabe que juego baloncesto brusco, pero sin embargo muy pocas personas saben que mucho yo hago en el baloncesto. Claro. A pesar de mis condiciones físicas. O sea, sí. Entonces, toda la gloria para Dios. Amén. Toda la gloria para Dios. Y es por eso que yo sé que lo habíamos quedado en las preguntas, pero es por eso que desde que yo he contado este testimonio, yo siempre he utilizado un versículo que está en el libro de Mateo. En el libro de Mateo. Y quiero compartirlo contigo y con todos los que nos están viendo. Está en el libro de Mateo capítulo 19, verso 26. Y tal vez un versículo bastante conocido. Pero quiero que aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, que tal vez puedan identificarse, puedan escuchar lo que Dios está tratando de mostrar a través de este testimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el evangelio será predicado a través del testimonio y entonces vendrá el fin. O sea, sí. Así que por eso es que estamos contando el testimonio, porque es por el testimonio que será predicado el evangelio. Y quiero compartir este texto, que es el que yo siempre he utilizado para poder definir mi testimonio. Mateo capítulo 19, verso 26 dice: mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios es posible. Gloria a Dios. Entonces, tal vez hay personas que nos están viendo, Jesús, en esta hora, que pueden también estar enfrentando problemas de enfermedad. Pueden ser personas que nos están viendo en esta hora, que tal vez están en su casa encerrados con una depresión que los está matando.
Tal vez hay personas que en esta hora necesitan recordar cómo comienza ese versículo, que dice Jesús mirándoles. Hay personas que necesitan recordar en esta hora que hay un Dios que les está mirando, que hay un Dios que no ha ignorado su enfermedad, que es un Dios que no ha ignorado su vida, que es un Dios que no ha ignorado su dolor, que es un Dios que no ha olvidado que hay alguien que nos está viendo en esta hora que puede estar llorando ahora mismo con un corazón quebrantado. Y hay un Dios que les está mirando, un Dios que les está mirando, diciendo que lo que es imposible para esa persona que nos está viendo, para esos doctores que tal vez te han estado atendiendo, para esos medicamentos que tal vez has estado tomando, para esos familiares que han tratado de ayudar, lo que es imposible para ellos, para Dios es posible. Así que no sé quién pueda estar escuchándonos en esta hora. Yo experimenté al Dios sanador y ese es el Dios que yo quiero compartirte en esta hora. Vive a ese Dios que hace las cosas imposibles posibles. Él sacó esa bacteria de mí. Deja que Él saque esa depresión de ti. Deja que Él saque esa ansiedad de ti. Deja que Él saque ese cáncer de ti. Deja que Él saque cualquier bacteria que quiera visitarte. Deja que Él limpie todo tu ser y haga en ti una criatura nueva. No te olvides, Jesús te está mirando. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Shaquille, apagamos y nos vamos, mi hermano. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga mucho. Y recuerda siempre confiar en Dios, que es el Dios que, como ha sido obrar en la vida de Shaquille, puede obrar en tu vida. Esto ha sido otro episodio más de Dosis de Fe. Quédate con nosotros, busca a los demás. Que Dios te bendiga. Bye.